Queridos hermanos, en esta mañana estamos compartiendo la palabra de Dios, estamos en comunión. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, que es una de las dos ordenanzas que dejó Jesús. Pronto también vamos a tener bautismos en nuestra iglesia. El bautismo y la celebración de la comunión en la Cena del Señor son las dos ordenanzas que Jesús nos dejó. Y al compartir la palabra todos juntos, en armonía, estamos recibiendo el alimento que Dios tiene para nosotros. Y hoy vamos a terminar con este libro de la Biblia, que es la carta a los Efesios, dedicado a la iglesia. San Pablo lo escribió a la iglesia cristiana. Habíamos visto en los primeros 3 capítulos qué es la iglesia, y en los otros capítulos, los 3 restantes, cómo somos los miembros de la iglesia, los cristianos, los que formamos la iglesia de Cristo, esa nueva humanidad, según dice el teólogo John Stott. Y habíamos estudiado en los últimos 2 domingos que nosotros tenemos una lucha que no es contra hombres como nosotros, contra seres humanos, sino contra demonios y potestades. Y para eso Dios nos dota de una armadura que nos permite defendernos contra las acechanzas de nuestro enemigo, que es Satanás y sus demonios, sus potestades. Por eso habíamos descrito 6 elementos de la armadura de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos del cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, y también vimos el yelmo, el casco de la salvación, la seguridad de que la salvación es para siempre, que no se pierde, y el último de los elementos es la espada del Espíritu, que Pablo lo asimilaba a la palabra de Dios. Y la palabra siempre va junto con lo que hoy vamos a ver, con la oración. Por eso hoy vamos a leer los últimos versículos del capítulo 6 del libro de Efesios. Vamos a leer a partir del versículo 18 hasta el final. Dice así San Pablo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Y todo os lo hará saber Tíquico, que era un hermano que él mandaba allí con la carta, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Y termina con estos 2 versículos: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Aquí Pablo, en primer lugar, nos habla de la dependencia de Dios. Toda la armadura está saturada, está unida, está cubierta por la oración. Por eso la oración es fundamental en la vida de cada cristiano. Orar es hablar con Dios, no es repetir de memoria una frase, no es cumplir con algún rito especial, sino que es hablarle a Dios como uno le habla a su Padre aquí en la tierra. Por eso la oración es poderosa, porque se hace en el Espíritu Santo. El Espíritu es el que intercede por nosotros. El Espíritu es el que traduce nuestra oración. Oramos al Padre en el nombre del Hijo, y el Espíritu Santo es el que intercede, el que traduce, el que lleva nuestra oración a la presencia de Dios. Y hace 4 énfasis en esta palabra todo. Primero dice orar en todo
tiempo. No es como hacen los musulmanes a la hora de la oración, se reúnen, estén donde estaban, se inclinan, miran hacia la Meca, o como hacían los judíos, ¿se acuerdan? Daniel también oraba y miraba hacia Jerusalén. No, Pablo dice, ustedes deben orar, el cristiano debe orar en todo tiempo, también con toda oración y súplica. Es decir, que oramos y rogamos a Dios en todo momento, pero también con toda la oración, con la oración hecha de corazón, sinceramente, que cubre la necesidad de cada uno. También dice, en tercer lugar, con toda perseverancia. ¿Se acuerdan del juez injusto? Jesús contó esa historia que nos hablaba de aquella mujer que le estaba reclamando al juez injusto. Y la insistencia era tan grande que al final el juez le concedió lo que ella pedía. Bueno, Dios no es injusto, pero sí nos dice que oremos con perseverancia y orar por todos los santos. Hermanos, qué importante que es todos. No hacer exclusión, sacar la palabra algunos y poner todos. Orar por todos los hermanos. ¿Los santos quiénes son? ¿Quiénes somos? Los que hemos sido apartados para Dios, los miembros del cuerpo de Cristo que formamos esta nueva humanidad que es la Iglesia, donde no hay diferencia de color, de raza, de nacionalidad, de edad, de rango, de género. Todos somos iguales ante Dios y formamos la nueva humanidad. Y el mandamiento dice, estar alerta, permanecer alerta, estar atentos, porque nuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Hermanos, el enemigo está acechando. Me decía en esta semana una hermana mayor que no puede estar en los cultos por su edad, pero me decía, pastor, estoy orando y el enemigo me perturba. Bueno, eso es muestra de que estamos orando en el Espíritu. El diablo puede perturbarnos, pero nunca puede penetrar porque estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso él decía, sed llenos del Espíritu, despiertos y alerta. Nuestra tendencia es a quedarnos cómodos, ¿no es cierto? A dormir. Pero el Señor dice, estén alertas, velando en todo tiempo, dice Colosenses 4:2, perseverar velando en oración, porque esto renueva nuestra comunión con Dios día a día. Yo me acuerdo, mi padre vivía en Córdoba y lo veía en el verano cuando íbamos de vacaciones y en las vacaciones de invierno. Pero estábamos continuamente en comunicación, telefónica o de alguna manera por carta antes. Es decir, estábamos siempre en comunicación. ¿Cómo puedo tener una relación íntima con mi padre si yo no estoy en comunicación con él? ¿Y cómo me comunico con Dios? A través de la oración en el nombre de Cristo y con la intercesión del Espíritu. Por eso oramos en el Espíritu. Y fíjense la humildad de Pablo. Después de haber dicho todas estas cosas, dice, oren por mí, a fin de que pueda abrir mi boca y me sea dada palabra. Hermanos, Pablo, que era un erudito, Pablo que tenía credenciales, como dice uno que yo conozco, tenía chapa de predicador, de hombre fuerte, de fiel cristiano, él pedía que oren por él. Y yo también les pido a ustedes, oren por nosotros los pastores, oren por los misioneros, oren por todos los que tenemos responsabilidad de llevar la palabra. Y Pablo dice, oren por mí. ¿Para qué? Para que pueda ejercer mi ministerio con libertad. Hermano, Pablo había estado 2 años en Roma y de allí de las prisiones es donde escribe esta carta y otras cartas también. Y él está diciendo, necesito que oren para que la palabra de Dios sea predicada y aquellos que me rodean, que tienen oportunidad de visitarme y venir a recibir la palabra, puedan conocer del Señor. Y la palabra llegó hasta la misma guardia del emperador, la guardia pretoriana, porque Pablo hablaba con libertad. Y dice que él no pedía que le liberaran de la cárcel. ¿Vieron? No conozco ningún preso que diga, yo quiero estar acá en la cárcel, todos quieren salir, hasta todos son inocentes, ¿no? Pero Pablo no pide para que lo liberen de su
encarcelamiento injusto, porque era injusto, porque él estaba preso por predicar a Cristo, sino pide que el Evangelio corra libremente. Como le decía a Timoteo, aunque yo esté preso, el Evangelio está libre, la palabra corre. Él pedía que pudiera predicar, que oren para poder predicar, y para que la palabra sea dada con fluidez, con claridad y con denuedo, con vehemencia, con todo el corazón. Por eso, hermanos, claridad y coraje son dadas solamente por Dios. Necesitamos hablar con claridad para que el mensaje sea entendido y también con todo nuestro ser para que la gente sienta lo que la palabra transmite a cada uno. Miren, alguien dijo que claridad sin coraje es como el sol del desierto. Es lindo el sol, ¿no es cierto? Cuando hace frío nos ponemos al sol, cuando tenemos plantas queremos que le dé el sol para que crezcan fuertes y vigorosas, pero el sol en el desierto es mucha luz, pero no sirve, no aprovecha porque es todo desierto. Y dice que coraje, esta misma frase, sin claridad, es como tener un gran panorama, un paisaje precioso, pero en oscuridad, de noche, sin ninguna luz. Hay algo hermoso para ver, un panorama, una vista panorámica espectacular, pero si no hay luz no se puede ver. Bueno, eso pasa cuando uno tiene el coraje de predicar, pero no predica con claridad. Entonces la gente se pregunta, ¿y qué me quiso decir? Por eso, hermanos, claridad sin coraje es como el sol en el desierto, pero coraje sin claridad, sin una palabra entendible, es como un gran paisaje que no se puede ver. Es decir, hay mucho contenido en la palabra, pero aquel que nos escucha no la puede entender. Por eso Pablo decía, hermanos, oren para que mi mensaje sea dado con todo denuedo, dice, con toda vehemencia, pero también que sea con claridad, para que aquellos que no conocen a Jesucristo como su Salvador personal puedan entenderlo. Y les puedo asegurar, hermanos, que esto es lo que necesitamos los que estamos predicando. Cuando yo estoy ante ustedes, ante la cámara, estoy pensando en aquellos que van a recibir este mensaje. Tengo un familiar que Silvia le está hablando todos los días y estoy orando todos los días por él para que pueda entender la palabra. Porque, hermanos, todo esto es para los que hemos conocido a Cristo, pero si usted no conoce a Cristo y nos está viendo, nos está escuchando, no puede entender esto y está viviendo en la oscuridad. Está teniendo un panorama delante que no lo puede valorar. Por eso Cristo quiere darle con claridad el camino de la salvación, que es Él. Nadie puede ir a Dios si no es a través de Cristo. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Y dice Pablo en el versículo 20 que por ese motivo, por predicar el Evangelio, Él es embajador de Cristo en cadenas. Embajador de Cristo. Miren, cuando nosotros éramos adolescentes, había una organización que se llamaba Embajadores del Rey. Y el texto lema era 2 Corintios 5:20. Dice, somos embajadores en nombre de Cristo y os rogamos reconciliaos con Dios. Hermanos, Pablo decía, yo soy un embajador, pero un embajador preso, un embajador en cadenas. Pero tomando esta idea de Pablo, él decía, fíjense, en el capítulo 3, versículo 1, que era preso por ellos, por los gentiles, por aquellos que no eran del pueblo de Dios, por predicarles el Evangelio a aquellos que no eran del pueblo elegido. Después en el capítulo 4, versículo 1, dice, soy preso en el Señor. Y acá dice, estoy preso por predicar el Evangelio de salvación. Por eso el Evangelio que predicaba era para que los que están perdidos, los que están en oscuridad, puedan conocer a Jesucristo como su Salvador. Sin Cristo no hay vida nueva. Sin Cristo no se puede disfrutar de la vida. Uno tiene placeres pasajeros, pero Cristo es el único que da el gozo permanente. Pronto vamos a hablar del gozo. Una carta escrita para que nos gocemos siempre. Pero acá Pablo habla de que él pueda predicar como embajador de Cristo un mensaje con claridad, que sea fiel al Evangelio de Cristo, que tenga libertad para predicar. Y dice también que él estaba orgulloso de ser embajador del Rey, embajador en cadenas.
Era como si Pablo dijera, miren, en vez de esta cadena que me ata a un soldado, no sé si la tenía en la muñeca o en el pie, dice, yo tengo una cadena que es como esas cadenas ornamentales que usan las mujeres y que se usan como un elemento de belleza, como una joya. Bueno, para Pablo las cadenas eran una joya, algo que le daba validez a su mensaje, porque él, por predicar a Cristo, estaba sufriendo la prisión. Adornaban su ministerio. Dice, y oren para que el evangelio se extienda libremente, porque los principados y potestades están impidiendo, no quieren que se predique el evangelio, pero Jesucristo es el camino, Jesucristo es la única verdad, Jesucristo es la vida que no tienen los que no le conocen. Y no solo conocerlo, sino recibirlo como Salvador. En esta semana también uno de los textos que yo les di decía que el Señor Jesús nos dio la palabra para que nosotros la creamos y le recibamos como nuestro Señor y Salvador creyendo en Él por la obra que Él hizo en la cruz. Hermanos, para eso se predica la palabra. Él estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. Y termina la carta hablando de tres cosas: la paz, el amor y la fe. El que tiene a Cristo tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. El que tiene a Cristo conoce el amor verdadero. Y el que tiene a Cristo tiene la fe depositada en buen lugar, no en una religión. Usted no tiene que cambiar de religión. Usted tiene que conocer a Cristo como Salvador. Y la fe está depositada en Cristo. Y esto todo por la gracia del Señor. Por eso lo que se da de gracia no se paga, porque ya el Señor pagó el precio. Es el precio más alto, dio su vida en la cruz por nosotros. Por eso si todavía no le conoces, abrile el corazón a Cristo y recibile como tu Salvador personal. Y si ya le conoces, viví tomando toda la armadura de la fe para poder tener victoria ante los dardos de fuego del enemigo. Y para reforzar nuestra comunión, hoy tenemos la celebración de la Cena del Señor. Por eso estos elementos que tenemos aquí nos recuerdan el sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Así que preparen los elementos, el pan que representa el cuerpo de Cristo y la copa que representa su sangre derramada por nosotros. Vamos a prepararnos para participar de la Cena del Señor. Queridos hermanos, en este momento nos reunimos en torno a la mesa, al pan, como les decía recién, que representa el cuerpo de Cristo, y a la copa, que simboliza la sangre de Cristo. Dice la palabra de Dios, relatando la última cena que Jesús tuvo con sus apóstoles, allí en el aposento alto, que Jesús partió el pan y lo compartió con sus discípulos. Como les decía el otro día, el pan era un pan sin levadura, el pan de la Pascua, que se llamaba así, el Pesaj. Y vamos entonces nosotros a dar gracias a Dios por este pan que nos recuerda el amor de Jesús y su cuerpo partido por nosotros. Voy a pedir a Paola que dé gracias por el pan. Padre, te agradecemos, Señor, por este sacrificio tan grande, porque Jesús entregó su cuerpo por nosotros. Gracias. Y recordamos ahora, Señor, este sacrificio de amor, Señor, hecho por nuestras vidas para redimirnos, para ser comprados, Señor, por este precio tan alto. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias una vez más por este privilegio tan grande, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ustedes en casa y nosotros aquí vamos a compartir el pan. El Señor Jesús tomó la copa y le dio a sus discípulos y le dijo: esta copa representa mi sangre que va a ser derramada en la cruz. Le voy a pedir a Silvia que dé gracias por este símbolo. Te damos gracias, Señor, por este símbolo que nos hace recordar el momento en que te colgaron en una cruz y derramaste tu sangre preciosa por la cabeza, por los brazos, en el costado, por los pies. Y todo ese sacrificio fue a favor nuestro. En ese lugar tendríamos que estar nosotros, pero ocupaste nuestro lugar para limpiarnos el corazón y permitirnos tener una vida eterna cara a cara allá en el cielo. Gracias, Señor, por eso. Nada en nuestra vida podemos hacer para agradecerte. Solamente entregarte nuestro ser, serte fiel y obedecerte en todo. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Vamos a compartir la copa. Padre nuestro, gracias te damos, porque solamente la sangre que Jesús derramó, sus sufrimientos en la cruz por nuestros pecados, nos limpia de todo pecado. Te pido por cada uno de mis hermanos, para que este momento de comunión enriquezca su relación contigo y con cada uno de nosotros. Y te pido por aquellos que no conocen a Jesús, para que esto les recuerde que Jesús ya pagó por sus pecados. Solo tienen que recibirlo y hacer suya esta preciosa oferta que hace Jesús. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Recuerden esta tarde la escuela bíblica en sus 2 horarios y también la reunión presencial a las 7:30, 19:30. Dios les bendiga.